Para empezar, es bastante lógico que tengas que controlar las herramientas con las que vas a hacer todo esto, tu cámara. Da igual qué cámara vas a usar. Yo he usado varias cámaras en mis rodajes. Primero Canon, luego Blackmagic y ahora Sony. Tendrás que hacerte con tu cámara, pero eso es fácil si controlas lo que tienes que controlar, que son 5 cosas. Los fotogramas por segundo, la ISO, la velocidad de obturación, la apertura y el balance de blancos. Lo primero que he de decir es que la máquina tiene que estar en manual siempre. No puede estar en automático. Las decisiones que tomes las tienes que tomar tú. No las puede tomar la máquina por ti. El cine son fotografías juntas, que al juntarlas crean la sensación de movimiento. Esas fotografías son lo que se llaman fotogramas. Y un conjunto de fotogramas juntos, por una medida de tiempo, en este caso por segundos, crea esa sensación de movimiento. Los fotogramas por segundo lo vamos a liquidar bien rápido. Puedes elegir 60 o 120 si quieres hacer una cámara lenta. Pero si no es así y vas a hacer cine, tanto un cortometraje como un largometraje, el estándar son 24 fotogramas por segundo. Esto es lo que vas a tener que poner siempre, como digo, a no ser que vayas a hacer una cámara lenta. Yo he probado 25 fotogramas por segundo por curiosidad y puedo deciros que no noto la diferencia. Pero bueno, lo dicho aquí, tiene que ser a 24 fotogramas por segundo. Tenemos modo de exposición manual, ¿vale? Siempre vamos a rodar en manual. El formato de archivo es 4K, estoy grabando en 4K. Puedo grabar en 4K o en HD. Teniendo 4K, pues aprovecho los 4K. Y como he dicho antes, en 24 fotogramas por segundo. En 4K podría rodar a 30 fotogramas por segundo, ¿vale? Si me voy a HD, me da otras opciones. Puedo grabar a 120, ¿vale? O a 60, a 30, a 24 y a 120, ¿vale? Voy a volver a ponerlo en 4K, no vaya a ser que luego se me olvide. La exposición es la cantidad de luz que tendremos. Para que la exposición sea correcta, manejaremos 3 cosas: la ISO, la apertura y la velocidad de obturación. Jugando con estas 3 cosas conseguiremos la exposición correcta. La ISO ilumina lo que grabemos digitalmente. Antes esto creaba un serio problema, y es que según subíamos la ISO se producía con esa iluminación un ruido y la película se veía con granos, sucia, perdía calidad. Así que había que tener mucho cuidado con subirla demasiado. En las cámaras Canon no podía pasar de 800. En cambio, hoy en día con las cámaras Sony no hay ningún problema. Yo he grabado con ISO 3200 y se ve perfectamente. Lo que tenemos que hacer es muy sencillo, tenerla siempre lo más baja posible. Mira los ISOs nativos de tu cámara, que son los ISOs a los que el fabricante dice que tu cámara funciona mejor, que son los que te recomienda, y usa esos. Si no, lo más bajo posible. Si está muy oscuro, es porque tu imagen está subexpuesta. Entonces sube la ISO si no tienes luz suficiente, si estás grabando por la noche sin iluminación. La ISO es muy fácil de entender. La ISO es una luz que se mete artificialmente por la máquina. No es una luz real, se crea artificialmente por la máquina. La ISO, cuando rodamos en exterior con buena luz, la ponemos lo más baja posible, siempre. A 125, a 100, a 160. A ser posible la ISO nativa más baja que tenga la cámara. En este caso, sí que tenemos que utilizar la ISO. La ISO se usa en casos como este, donde hay poca luz.
intentamos que la ISO que le pongamos sea la ISO nativa, es decir, la que produzca menos ruido. Siempre tenderemos a tener la ISO lo más baja posible porque mete ruido y grano a la película. Pero hay casos como este, donde hay poca luz, que queremos tirar a una apertura de 2.8, pues la única manera es incrementar la ISO. Como veis, la velocidad de obturación está a 1.50, porque tenemos la cámara a 24 fotogramas por segundo, como he dicho antes. Entonces vamos a ir subiendo la ISO. ¿Veis el histograma? Como según vayamos subiendo la ISO, va entrando más luz. Se ve claramente. Fijaros. A ISO 800 ya está perfecta la imagen. Voy a seguir subiendo para que lo veáis. Así podría seguir subiendo la ISO hasta que quemaría la imagen por completo, como podéis ver. La bajo hasta la medida correcta. Que sería más o menos esta. ¿Vale? Pues esto es la ISO. Repito, la ISO siempre lo más baja posible y cuando tengamos casos de poca luz tendremos que tirar de ella siempre intentando no producir ruido. Elegiremos la velocidad de obturación, en este caso 1.50 porque estamos tirando 24 fotogramas por segundo y como queremos una apertura de 2.8 pues necesitamos una ISO de 1000. Lo siguiente es la velocidad de obturación. Afecta la sensación de movimiento y es súper sencillo. La regla es que tiene que ser 1 partido por el doble de los fotogramas por segundo. Como no hay 1 partido por 48, entonces 1 partido por 50. Lo siguiente y último, para controlar la exposición, es la apertura. La apertura afecta a la profundidad de campo y hace que tu imagen cambie enormemente. Esto es lo que más afectaría a tu imagen. Bueno, vamos a ver, tengo el blimper en foco a 2.8, ¿lo veis? Ahora voy a ir abriendo la apertura para que veáis las diferencias. Voy a compensar la luz siempre porque si no, no veréis nada bien. 5,6. Como la luz se ha oscurecido, voy subiendo la ISO. ¿Vale? Ahora está a 5,6. Sigue viéndose el blimper, pero ya se intuye el libro. Vamos a seguir. 9. Compenso. Ahora ya el libro se ve bastante bien, todavía no está en foco, pero vamos a seguir. 14, compenso con la ISO. ¿Vale? 22, compenso con la ISO.
Al principio, cuando salieron las cámaras Canon, tuvieron mucho éxito por eso precisamente, por la posibilidad de romper el fondo y crear imágenes similares al cine, ya que una de las grandes diferencias, entre comillas, entre el cine y el vídeo era esa. Las lentes que tienen una apertura constante son más caras que las que tienen una apertura variable, en el rango que manejan. Y las lentes que tienen una apertura mayor son más caras que las que no la tienen. Te pongo un ejemplo, entre las lentes Canon 50, que llega a apertura 1.2, la apertura 1.4 y la apertura 1.8. Yo uso lentes con apertura constante de 2.8 y con 3 lentes cubro todo el rango que necesito. Estas son las lentes que yo uso. Balance de blancos. El balance de blancos es muy importante porque si no lo haces bien tienes que tocar la imagen y pierdes calidad al tocarla. En el caso de las cámaras Canon se perdía bastante calidad, en las Sony no tanto. Básicamente lo que haces es decirle a tu cámara lo que es el blanco con la luz que hay. Yo lo que hago es que ilumino el plano y cuando está correctamente iluminado pongo una tarjeta de grises, un momento y le digo a la cámara lo que es el blanco. O sea, que lo hago en manual, así me aseguro que está perfecto. Si no tengo tiempo, miro varios presets y elijo el que me parezca más correcto. Pero si tienes que casar la imagen de varias cámaras, porque vas a rodar con varias cámaras, tómate un tiempo con la tarjeta de grises y haz bien el balance de blancos. Ahora ya sabes lo que tienes que hacer. Lo único que tienes que hacer es usar mucho tu cámara y hacerte un experto en estas 4 cosas. Yo hay algo que te recomiendo que compres, porque si vas a grabar en un día soleado en el exterior es posible que no puedas romper el fondo si no tienes un filtro ND, porque habrá bastante luz. Esto es lo que mide la exposición. Según vayáis tocando la cámara os daréis cuenta de muchas cosas. Una de ellas es que con aperturas muy altas, con un número pequeño, como 1, 2 por ejemplo, la parte que está en foco es muy pequeña y si el actor se mueve se irá de foco rápidamente. Así que yo recomiendo que comiences con un número como 5 o 6, que tiene el fondo roto pero te da un poquito de margen con el foco, para que no se te vayan de foco el actor. Tenemos enfocado esto, está a 2.8, cambio el foco y ahora enfoco el libro. Cambio el foco y ahora enfoco la óptica. Cambio el foco, enfoco la columna. Cambio el foco, enfoco el cojín. Vuelvo a cambiar el foco, vuelvo al libro y ahora vuelvo al blimper. ¿De acuerdo?